Un pobre mecánico gastó su último dinero ayudando a una extraña. Al día siguiente descubrió quién era. El sol del mediodía de julio caía implacable sobre el taller mecánico El Buen Fierro en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, cuando Ramón Castillo terminó de ajustar el último tornillo del motor de una camioneta Nissan del 98. A sus 38 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de alguien que había dedicado más de 20 años de su vida al oficio de la mecánica. Ramón se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la espalda, y limpió el sudor de su frente con un trapo que llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul desgastado. El taller donde trabajaba como empleado no era suyo, pero lo trataba como si lo fuera. Cada herramienta tenía su lugar, cada espacio estaba organizado con la meticulosidad de quien respeta profundamente su profesión. Don Eugenio, el dueño del taller, era un hombre de casi 70 años que había confiado en Ramón desde el primer día que llegó buscando trabajo, hace 12 años. La relación entre ellos iba más allá de empleador y empleado. Era casi familiar, construida sobre años de respeto mutuo y trabajo compartido. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde del jueves, mientras Ramón lavaba sus manos en la tarja del taller, don Eugenio se acercó con una expresión seria que inmediatamente puso alerta a su mecánico de confianza. El anciano caminaba más lento de lo usual. Sus hombros parecían cargar un peso invisible que no estaba allí esa mañana. Ramón conocía demasiado bien a su jefe para no notar que algo andaba mal. Se secó las manos con cuidado y esperó a que don Eugenio hablara, respetando el momento difícil que evidentemente se avecinaba. «Ramón, necesito hablar contigo», dijo don Eugenio con voz cansada, señalando hacia la pequeña oficina del taller. Ramón siguió a su jefe al interior de ese espacio estrecho donde se guardaban los registros de servicio, las facturas y donde don Eugenio pasaba las tardes haciendo cuentas que últimamente nunca cuadraban a su favor. El anciano se sentó pesadamente en su silla detrás del escritorio de metal que había sido testigo de mejores tiempos del negocio. Ramón permaneció de pie, sintiendo que el aire del pequeño cuarto se volvía más denso con cada segundo de silencio. «Ya no puedo más, hijo», comenzó don Eugenio, y Ramón notó el brillo de lágrimas contenidas en los ojos del viejo mecánico. «Los clientes cada vez vienen menos. Todos se van a esos talleres grandes con nombres extranjeros, donde les dan garantías impresas y facturas electrónicas. Aquí seguimos trabajando a la antigua, con honestidad y experiencia, pero ya no es suficiente para la gente. Los números no mienten, Ramón. Llevo 6 meses sin poder pagar completo el alquiler del local. El banco me está presionando por un préstamo que pedí hace 2 años para comprar equipo nuevo. Ese equipo que pensé que nos salvaría y que ahora está oxidándose en la esquina porque no hay suficiente trabajo para usarlo». Ramón sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sabía que las cosas no iban bien. Había notado la disminución de clientes, las caras largas de don Eugenio al revisar las cuentas, pero nunca imaginó que la situación fuera tan grave. El taller había sido su segundo hogar durante más de una década, el lugar donde había perfeccionado sus habilidades, donde había aprendido no solo de mecánica, sino de vida, de dignidad en el trabajo, de la satisfacción de arreglar algo que parecía imposible de reparar. «Tengo que cerrar el taller, Ramón», continuó don Eugenio, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. «No hoy, pero en 2 meses máximo. Ya hablé con el dueño del local y me dio ese plazo. Después de eso, ya no puedo sostener esto. Lo siento mucho, hijo. Sé que tienes familia, sé que dependes de este trabajo. Si pudiera pagarte una liquidación decente, lo haría, pero apenas tengo para cubrir lo que debo. Te voy a dar lo poco que pueda juntar en estas últimas semanas, pero no será mucho». Ramón sintió un nudo en la garganta. Pensó en su esposa, Lucía, quien trabajaba en una tienda de abarrotes para ayudar con los gastos del hogar. Pensó en sus 2 hijos, Miguel de 14 años y Sofía de 11, ambos en la escuela secundaria, ambos con sueños que él se había comprometido a ayudarles a cumplir. Pensó en la renta de su pequeño departamento en la colonia Doctores, en las cuentas que se acumulaban cada mes, en el refrigerador que necesitaba reparación
pensaban en los uniformes escolares que pronto habría que renovar. Don Eugenio, dijo Ramón finalmente, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Usted ha sido más que un jefe para mí. Me dio oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó que la mecánica es más que cambiar piezas. Es entender el alma de las máquinas. No se preocupe por mí. Voy a salir adelante. Estos 2 meses voy a trabajar como siempre lo he hecho, dando lo mejor de mí, porque eso es lo que usted me enseñó. Y cuando llegue el momento del cierre, vamos a dejar este taller tan limpio y organizado como el primer día que usted lo abrió. Don Eugenio se levantó y abrazó a Ramón con la fuerza que le permitían sus años. Ese abrazo decía más que 1000 palabras. Era despedida y agradecimiento. Era reconocimiento y dolor compartido. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos, pero la dignidad intacta. Ramón salió de la oficina con la determinación de enfrentar lo que viniera, pero por primera vez en muchos años sintió el peso del miedo apretando su pecho. Esa noche, en la pequeña mesa de formica de su cocina, Ramón le contó todo a Lucía. Su esposa, una mujer de mirada inteligente y manos trabajadoras, escuchó en silencio mientras preparaba la cena. Cuando Ramón terminó de hablar, Lucía se sentó frente a él y tomó sus manos manchadas de grasa que nunca terminaba de salir completamente, sin importar cuánto las lavara. Vamos a salir adelante, dijo Lucía con convicción. Siempre lo hemos hecho. Eres el mejor mecánico que conozco, Ramón. Cualquier taller se sentiría afortunado de tenerte. Mientras tanto, vamos a ahorrar cada peso que podamos. Yo puedo pedir más horas en la tienda. Los niños son grandes, entienden las situaciones. Somos una familia y las familias se apoyan en los momentos difíciles. El viernes amaneció gris sobre la Ciudad de México, con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca se decidían a descargar. Ramón llegó al taller a las 7 de la mañana como siempre, media hora antes de la hora oficial de apertura. Le gustaba ese tiempo a solas con las máquinas, cuando podía organizar sus pensamientos y prepararse para el día. Aquel día tenía programados 3 servicios: un cambio de aceite, la reparación de un sistema de frenos y el diagnóstico de un problema eléctrico en un Volkswagen Jetta. Nada extraordinario, el pan de cada día para un mecánico con su experiencia. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando Ramón estaba bajo el Jetta rastreando un cortocircuito, escuchó el sonido inconfundible de un motor con problemas deteniéndose frente al taller. Era un ruido irregular, como si el motor estuviera tratando de apagarse con cada revolución. Salió de debajo del auto y se limpió las manos en su overol. Un BMW Serie 3 del 2015, color negro brillante, estaba estacionado en la entrada del taller. Era exactamente el tipo de carro que rara vez llegaba a El Buen Fierro. Los dueños de autos así preferían las agencias oficiales con sus precios inflados y sus salas de espera con café gourmet. Del auto bajó una mujer que aparentaba unos 35 años. Vestía de manera curiosamente sencilla para alguien que manejaba ese tipo de vehículo: jeans desgastados, una blusa de algodón blanca y tenis gastados. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple, sin maquillaje visible en su rostro, que mostraba señales de cansancio y preocupación. No llevaba joyas llamativas, solo un reloj sencillo en la muñeca izquierda. Había algo en su apariencia que no cuadraba completamente con el carro que conducía, pero Ramón había aprendido hacía mucho tiempo a no juzgar a las personas por las apariencias. «Buenos días», dijo la mujer con una sonrisa tensa. «Está abierto. Mi carro tiene problemas y no sé qué hacer. Todos los talleres que he visitado hoy me dicen que necesitan 2 o 3 días solo para revisarlo, y yo necesito el auto funcionando cuanto antes». Ramón se acercó, notando inmediatamente varios detalles. Las manos de la mujer mostraban señales de trabajo. No eran las manos suaves de alguien que nunca había tenido que esforzarse. Su postura era recta, pero había tensión en sus hombros, el tipo de tensión que viene de cargar responsabilidades pesadas. Había una autenticidad en su expresión de preocupación que le hizo simpatizar con ella inmediatamente. «Claro que estamos abiertos», respondió Ramón con calidez profesional. «Cuénteme qué está pasando con su auto». La mujer explicó que el carro había comenzado a fallar esa mañana. El motor se sacudía, perdía potencia de repente y amenazaba con apagarse cada vez que se detenía en un semáforo.
apagado. Había logrado llegar hasta allí, pero estaba segura de que si lo apagaba, ya no volvería a encender. Ramón asintió mientras escuchaba, su cerebro ya procesando los posibles diagnósticos basándose en los síntomas descritos. ¿Puedo revisar el motor?, preguntó Ramón. Por favor, respondió la mujer, mostrándole dónde estaba el botón para abrir el cofre. Ramón levantó el cofre del BMW y se encontró con un motor limpio y bien cuidado, señal de que la propietaria no descuidaba el mantenimiento. Encendió el motor y escuchó atentamente. El sonido era irregular, como ella había descrito, pero había algo más. Cada cierto número de revoluciones, el motor hacía un pequeño chasquido seguido de una breve pérdida de potencia. Ramón conocía ese patrón. Había trabajado en suficientes autos europeos para reconocer un problema con las bobinas de encendido. ¿Cuándo fue la última vez que le cambiaron las bujías?, preguntó Ramón sin despegar los ojos del motor. No estoy segura, admitió la mujer. Compré el auto hace 6 meses, usado. El vendedor dijo que todo estaba al corriente, pero no tengo registros de mantenimiento anteriores. Ramón asintió. Eso confirmaba su sospecha. Los BMW de esa generación tenían un problema conocido con las bobinas de encendido, especialmente cuando no se mantenía un programa regular de cambio de bujías. Con movimientos expertos, comenzó a revisar las conexiones eléctricas, las bobinas individuales de cada cilindro y el estado de las bujías. No tardó más de 20 minutos en confirmar su diagnóstico. 2 bobinas de encendido estaban fallando y las 6 bujías estaban en tan mal estado que era un milagro que el motor siguiera funcionando. Tengo buenas y malas noticias, dijo Ramón, limpiándose las manos. Las buenas noticias son que el problema es relativamente sencillo de arreglar. Las malas noticias son que necesita 2 bobinas de encendido nuevas y un juego completo de bujías. Y siendo sincero con usted, estas piezas para su auto son costosas. La mujer palideció visiblemente. ¿Qué tan costosas? Ramón hizo cálculos mentales rápidos. Conocía los precios de refacciones para autos europeos porque ocasionalmente trabajaba en ellos, aunque no eran su especialidad. Las bobinas originales están alrededor de $1,200 cada una, pero puedo conseguir aftermarket de buena calidad por unos $800. Las bujías, si usamos las adecuadas que son de platino, rondan los $300 cada una. En total, hablamos de unos $4,000 solo en piezas. Mi mano de obra serían unos $500 más. La mujer cerró los ojos y Ramón pudo ver cómo hacía cuentas mentales, el mismo tipo de cálculos desesperados que él mismo había hecho tantas veces últimamente. Cuando abrió los ojos, había lágrimas contenidas en ellos. No tengo esa cantidad, dijo con voz quebrada. Tengo exactamente $2,000 en efectivo. Es todo lo que me queda hasta la próxima semana. Mi tarjeta está al límite. Los bancos no me prestan más. Necesito el carro para trabajar. Sin él no puedo llegar a mis entregas y sin entregas no tengo ingresos. Es un círculo vicioso. Ramón sintió una conexión inmediata con esa desesperación. Él sabía exactamente cómo se sentía estar atrapado en ese tipo de situación, donde cada problema se convertía en una avalancha imposible de detener. Miró a la mujer, realmente la miró, y vio en sus ojos el mismo agotamiento que veía en el espejo cada mañana. Vio a alguien que estaba luchando con todas sus fuerzas para mantenerse a flote, alguien que no pedía caridad, sino que simplemente necesitaba un respiro en medio de la tormenta. En ese momento, Ramón tomó una decisión que desafiaría toda lógica financiera. Sabía que en 2 meses perdería su trabajo. Sabía que tenía una familia que dependía de él. Sabía que cada peso contaba en su situación actual. Pero también sabía que a veces ayudar a otro ser humano era más importante que la prudencia financiera. Su madre, que en paz descanse, siempre le había dicho: la vida te regresa lo que das, hijo. No siempre de la misma forma, pero siempre te regresa. Mire, dijo Ramón, su voz firme pero amable. Voy a hacer algo que probablemente mi esposa me va a regañar por hacer, pero no puedo dejarla así. Conozco a un proveedor que me debe algunos favores. Voy a llamarlo y pedirle que me dé las piezas al costo, sin ganancia para él. Eso reducirá el precio de las refacciones. Y yo le voy a cobrar solo el costo de las piezas, sin mano de obra. Con sus $2,000 deberíamos poder cubrir lo esencial. Una bobina nueva, las bujías y limpiar la otra bobina, que aunque está fallando, tal vez funcione
un tiempo más si la limpiamos bien. No es lo ideal, pero su carro va a funcionar y eso le va a dar tiempo para juntar el dinero para la segunda bobina. La mujer lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud que hizo que Ramón se sintiera incómodo. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Para él, simplemente estaba haciendo lo correcto, lo que cualquier persona decente debería hacer cuando ve a alguien en necesidad genuina. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó la mujer, su voz apenas un susurro. Ni siquiera me conoce. Porque he estado donde usted está, respondió Ramón simplemente. Porque sé cómo se siente cuando el mundo parece estar conspirando contra ti y porque creo que las personas debemos ayudarnos cuando podemos. Además, no es caridad. Usted va a pagar por las piezas y el trabajo. Solo estoy haciendo todo lo posible para que alcance su presupuesto. Sin esperar más respuesta, Ramón sacó su celular y llamó a Julián, su proveedor de refacciones de confianza desde hace años. La conversación fue breve pero efectiva. Julián, que también había conocido tiempos difíciles y que respetaba profundamente a Ramón por su honestidad en todos sus tratos, aceptó venderle las piezas al costo absoluto. Media hora después, un motociclista llegó con un paquete que contenía una bobina de encendido de buena calidad aftermarket y un juego de 6 bujías de platino. Ramón trabajó con la concentración de un cirujano durante las siguientes 2 horas. Retiró la bobina completamente muerta, instaló la nueva, cambió las 6 bujías y dedicó 40 minutos a limpiar meticulosamente la segunda bobina que estaba fallando, usando técnicas que había perfeccionado durante años de trabajar con presupuestos limitados. La mujer observaba desde una distancia respetuosa, fascinada por la manera en que las manos de Ramón se movían con precisión y confianza sobre el motor, como si estuviera tocando un instrumento musical que conocía de memoria. Cuando terminó, Ramón cerró el cofre y le indicó a la mujer que arrancara el motor. El BMW rugió a la vida con un sonido completamente diferente. El motor ahora funcionaba suave, sin sacudidas, sin vacilaciones. Era como si el carro hubiera recuperado su juventud. La mujer presionó el acelerador tentativamente y el motor respondió con precisión, cada revolución perfectamente sincronizada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No puedo creerlo, dijo saliendo del auto y caminando hacia Ramón. Suena completamente diferente. Es como tener un carro nuevo. Ramón sonrió modestamente mientras se limpiaba las manos en un trapo. Va a funcionar bien por ahora, pero recuerde, cuando tenga oportunidad, debe cambiar esa segunda bobina. La que limpié puede durar un mes, tal vez 2, pero eventualmente va a empezar a fallar de nuevo. Aquí le dejé anotado el número de parte exacto y el nombre de mi proveedor. Cuando tenga el dinero, puede ir directamente con él o llamarme y yo se la instalo. La mujer sacó los 2,000 pesos de su bolsa, billetes arrugados que evidentemente había guardado con mucho cuidado. Los extendió hacia Ramón con manos temblorosas. Esto es todo lo que tengo ahora, pero en cuanto pueda, voy a volver para terminar el trabajo como debe ser, y le voy a pagar su mano de obra completa, se lo prometo. Ramón tomó el dinero y lo guardó en el bolsillo de su overol. No se preocupe por eso ahora, lo importante es que pueda trabajar y ganarse la vida. Lo demás viene después. ¿Cómo se llama?, preguntó la mujer, extendiendo su mano. Ramón Castillo, respondió él, estrechando su mano con firmeza. Mucho gusto, Ramón. Yo soy... La mujer vaciló por un momento imperceptible. Me llamo Ana, Ana Martínez. No tengo palabras para agradecerle lo que hizo hoy. Literalmente me salvó la vida. Sin este auto no puedo trabajar. Sin trabajo no puedo mantener a mi familia. Usted no solo arregló mi carro, me dio esperanza. Ramón se sintió incómodo con tanta gratitud. Solo hice mi trabajo, señora Ana. Cualquier mecánico decente hubiera hecho lo mismo. No es cierto, respondió Ana con firmeza. Hoy visité 4 talleres antes de llegar aquí. En el primero me quisieron cobrar 12,000 pesos por cambiar todo el sistema de encendido, cosas que probablemente ni necesitaba. En el segundo me dijeron que tardarían 5 días solo en conseguir las piezas. En el tercero me trataron con desprecio, como si por ser mujer no entendiera nada de carros. Y en el cuarto me dijeron que sin un adelanto del 50% ni siquiera tocarían el vehículo. Usted es el único que me trató con respeto, que trabajó con mi presupuesto y que se tomó el tiempo de explicarme exactamente qué estaba mal.
él. ¿Y qué se podía hacer al respecto? Ramón asintió, sintiéndose un poco más cómodo con la explicación. Así es como mi maestro me enseñó. Don Eugenio, el dueño de este taller, siempre dice que tratamos a los clientes como nos gustaría ser tratados nosotros. Los carros son importantes, pero las personas lo son más. Ana miró alrededor del taller, notando los detalles que hablaban de años de trabajo honesto, las herramientas ordenadas meticulosamente, el piso barrido, a pesar de la grasa inevitable, los diplomas descoloridos en la pared que certificaban años de experiencia. ¿Don Eugenio es su socio? No, respondió Ramón, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Yo soy empleado. Bueno, por ahora. El taller va a cerrar en 2 meses. La situación económica ha sido muy dura y don Eugenio ya no puede sostenerlo, así que estoy buscando dónde reacomodarme cuando llegue el momento. Ana absorbió esta información en silencio, su expresión volviéndose pensativa. ¿Tiene mucha experiencia como mecánico? 20 años en total, respondió Ramón con orgullo en su voz. Empecé como ayudante cuando tenía 18 años. He trabajado en todo tipo de vehículos, desde los Volkswagen sedanes viejitos hasta autos europeos como el suyo. Me especialicé en sistemas eléctricos y diagnóstico de problemas complejos. Esas son las cosas que me gustan, los retos que hacen que tengas que pensar, no solo cambiar piezas siguiendo un manual. Se nota que ama lo que hace, observó Ana. La manera en que habla de su trabajo, cómo trata las herramientas, cómo explicó cada paso de lo que estaba haciendo con mi carro. Eso no se puede fingir. Ramón se encogió de hombros, un poco avergonzado por los elogios. Es lo único que sé hacer bien. Nunca fui bueno en la escuela con los libros y las matemáticas complicadas, pero siempre tuve facilidad para entender cómo funcionan las máquinas. Mi papá decía que tenía manos de oro, que podía arreglar cualquier cosa que tuviera motor. Ana sonrió, pero había algo más en su expresión, algo que Ramón no pudo descifrar completamente. Bueno, Ramón Castillo con manos de oro, gracias de nuevo por todo. Voy a acordarme de su amabilidad. Se despidieron con un apretón de manos, y Ramón observó cómo el BMW se alejaba suavemente por la calle, su motor funcionando perfectamente. Solo entonces se permitió pensar en las consecuencias de su decisión. Esos 2,000 pesos irían directamente al pago de las refacciones que le había comprado a Julián. No ganaría nada en esa transacción, 0, y había perdido 3 horas de trabajo que podría haber dedicado a otros autos que sí le pagarían mano de obra completa. Desde el punto de vista puramente financiero, había sido una decisión terrible, especialmente dadas las circunstancias. Esa noche, cuando Ramón llegó a su casa y le contó a Lucía lo que había hecho, esperaba un regaño, o al menos una expresión de preocupación. En cambio, su esposa lo abrazó fuerte y le dijo: «Por eso me casé contigo, porque tienes un corazón que no cabe en el pecho. Vamos a estar bien. Siempre encontramos la manera». El sábado amaneció con uno de esos cielos despejados que solo se ven en la Ciudad de México después de una noche de lluvia que limpia el aire. Ramón se despertó temprano como siempre, a pesar de ser fin de semana. Los hábitos de toda una vida de trabajo duro no desaparecen fácilmente. Desayunó con su familia en la pequeña cocina, disfrutando de los frijoles refritos que Lucía preparaba como nadie y las tortillas que Miguel había ido a comprar a la tortillería de la esquina. «Papá», dijo Sofía entre bocados de su desayuno, «ayer mi maestra nos preguntó qué hacían nuestros papás. Yo le dije que tú eres mecánico y ella dijo que los mecánicos son muy importantes porque mantienen todo funcionando. ¿Es cierto eso?» Ramón sonrió a su hija menor, cuya inocencia siempre lograba alegrarle el corazón sin importar qué tan pesado fuera el día. «Tu maestra es muy sabia, chiquita. Los mecánicos somos como los doctores de los carros. Cuando algo no funciona bien, nosotros lo arreglamos para que la gente pueda seguir con su vida. Sin transporte, las personas no pueden ir a trabajar, llevar comida a casa, llevar a sus hijos a la escuela. Así que sí, es un trabajo muy importante». Miguel, que entraba en esa edad difícil de la adolescencia temprana, donde empezaba a cuestionar todo, agregó: «Pero los mecánicos no ganan tanto dinero como los doctores de personas, ¿verdad?» Ramón consideró la pregunta cuidadosamente. Podría haber respondido con amargura sobre la injusticia de cómo la sociedad valora diferentes tipos de trabajo, pero decidió usar el momento para enseñar una lección más importante. El valor de un trabajo no se mide solo en cuánto dinero ganas, hijo. Se mide en cuánto bien
haces, en qué tan honesto eres, en si al final del día puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso de lo que hiciste. Yo duermo tranquilo sabiendo que nunca le he mentido a un cliente, nunca he cobrado por trabajo que no hice, nunca he puesto una pieza barata cuando se necesitaba una buena. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Lucía le lanzó una mirada de amor y orgullo desde el otro lado de la mesa. Esos momentos, esas conversaciones simples con sus hijos alrededor de la mesa del desayuno, eran lo que hacía que todo el trabajo duro valiera la pena. Alrededor de las 11 de la mañana, Ramón decidió ir al taller. No había trabajos programados para el sábado, pero quería revisar el inventario de herramientas y hacer una lista de lo que necesitaría llevar consigo cuando el taller cerrara definitivamente. Don Eugenio le había dicho que podía quedarse con algunas herramientas como parte de su liquidación, una generosidad que Ramón apreciaba profundamente, pero que también le dolía porque significaba el verdadero fin de una era. Estaba organizando cajas de tornillos y tuercas cuando escuchó el sonido familiar de un motor BMW deteniéndose frente al taller. Su corazón dio un pequeño salto. Era el mismo carro de ayer, brillando bajo el sol de mediodía. Ana bajó del vehículo, pero hoy vestía diferente. Llevaba un traje sastre elegante de color gris oscuro, zapatos de tacón profesionales, y su cabello estaba arreglado en un estilo sofisticado. Se veía como una ejecutiva salida de una revista de negocios, completamente diferente a la mujer de jeans y tenis del día anterior. «Buenos días, Ramón», saludó Ana con una sonrisa que tenía algo de nerviosismo. «Espero no molestarlo en su día libre». «Para nada», respondió Ramón, sorprendido por la transformación pero tratando de no mostrar su asombro. «¿Cómo ha funcionado el carro? ¿Algún problema?» «El carro funciona perfectamente», dijo Ana. «Pero no vine por el carro, vine para hablar con usted». Ramón sintió una leve inquietud. Había hecho algo malo con la reparación. Había fallado algo que no había anticipado. Ana pareció notar su preocupación y rápidamente agregó: «No se preocupe, no es nada malo. Todo lo contrario. ¿Podríamos sentarnos unos minutos?» Ramón señaló hacia unos bancos de trabajo que servían como asientos improvisados cuando los mecánicos tomaban un descanso. Ana se sentó con cuidado, consciente de su ropa formal, y Ramón tomó asiento frente a ella, limpiándose las manos en un trapo limpio que siempre llevaba consigo. «Primero que nada», comenzó Ana, «necesito ser honesta con usted sobre algo. Mi nombre no es realmente Ana Martínez. Bueno, Ana sí es mi nombre, pero mi apellido completo es Ana Gabriela Mendoza de Vargas, y no trabajo haciendo entregas. Soy la dueña de Automotriz Mendoza, una cadena de talleres mecánicos con 11 sucursales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara». Ramón sintió como si el piso se moviera debajo de él. Automotriz Mendoza era una de las cadenas más respetadas en el sector. Eran conocidos por su profesionalismo, precios justos y sobre todo por un programa de capacitación que había establecido nuevos estándares en la industria. Cualquier mecánico en México conocía ese nombre y muchos soñaban con trabajar allí. «Yo no entiendo», logró decir Ramón. «¿Por qué me mentiste?» «Perdón, usted me mintió sobre quién era». Ana levantó una mano en gesto de disculpa. «Lo siento mucho por la mentira, pero tenía mis razones. Hace 6 meses implementé un programa personal para encontrar talento genuino en la industria automotriz. El problema que he encontrado es que muchas personas, cuando saben quién soy, cambian completamente su comportamiento. Se vuelven excesivamente serviciales, prometen cosas que no pueden cumplir, inflan sus capacidades. No puedo ver quiénes realmente son cuando están actuando para impresionarme». «¿Entonces, todo fue una prueba?», preguntó Ramón, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Sorpresa, algo de molestia por el engaño, pero también una creciente curiosidad. «Sí y no», respondió Ana pensativamente. «Los problemas del carro eran absolutamente reales. Yo sabía que tenía problemas con las bobinas porque el sistema de diagnóstico de la agencia me lo había dicho hace 2 semanas, pero decidí no arreglarlo todavía. En cambio, conduzco ese carro deliberadamente cuando salgo a visitar talleres pequeños en diferentes colonias de la ciudad. Observo cómo me tratan, qué tan honestos son con el diagnóstico, si tratan de aprovecharse de una mujer que supuestamente no entiende de mecánica, si sus precios son justos». Ramón escuchaba atentamente, tratando de procesar toda esta información.
preocupación. He visitado más de 30 talleres en los últimos 4 meses, continuó Ana. La mayoría me han decepcionado profundamente. Precios inflados, diagnósticos incorrectos, tratamiento condescendiente, intentos de vender servicios innecesarios. 2 talleres incluso trataron de cobrarme por trabajos que ni siquiera hicieron. Pero usted, Ramón, fue diferente, completamente diferente. Solo hice mi trabajo, dijo Ramón modestamente, aunque su corazón latía más rápido. No, contradijo Ana firmemente. Hizo mucho más que eso. Su diagnóstico fue preciso y honesto. No trató de venderme servicios que no necesitaba. Trabajó con mi presupuesto en lugar de simplemente rechazarme. Me explicó todo en términos que podía entender sin ser condescendiente. Y lo más importante, y esto es algo que realmente me sorprendió, renunció a su ganancia personal para ayudar a una completa extraña en un momento en que usted mismo está enfrentando dificultades financieras. Ramón sintió calor en sus mejillas. ¿Cómo sabe sobre mi situación? Después de irme ayer, hice algunas averiguaciones, admitió Ana. Hablé con algunos de sus clientes anteriores, con proveedores que lo conocen, incluso con don Eugenio. Todos dicen lo mismo, que es el mecánico más honesto y competente que han conocido. Don Eugenio me contó sobre el cierre del taller y me dijo que perderlo es la peor parte de tener que cerrar su negocio. Ramón no sabía qué decir. Sentía una mezcla de vulnerabilidad por tener su vida investigada y orgullo por saber que su reputación era tan sólida. Ramón, dijo Ana, su voz volviéndose más seria y profesional, quiero ofrecerle un trabajo en Automotriz Mendoza, no como mecánico regular, aunque esa sería una excelente posición. Quiero que sea mi supervisor de control de calidad para todas nuestras sucursales. Sería responsable de asegurarse de que cada uno de mis talleres mantenga los mismos estándares de honestidad y excelencia que usted demostró ayer. Visitaría cada sucursal regularmente, entrenaría a los mecánicos, revisaría los procedimientos, aseguraría que nuestros clientes reciban siempre un servicio justo y competente. Ramón se quedó sin palabras. Era el tipo de oportunidad con la que ni siquiera se había atrevido a soñar. El salario sería de 25,000 pesos mensuales para empezar, continuó Ana, con bonos basados en el desempeño de los talleres, seguro médico completo para usted y su familia, fondo de ahorro, 2 semanas de vacaciones pagadas. También incluye un vehículo de la empresa para que pueda viajar entre las sucursales y, por supuesto, todas las herramientas profesionales que necesite. Ramón sentía que estaba en un sueño. 25,000 pesos mensuales era más del doble de lo que ganaba actualmente. El seguro médico significaría que Lucía ya no tendría que preocuparse por lo que pasaría si alguno de ellos o los niños se enfermara. Las herramientas profesionales, el vehículo de la empresa, todo era más de lo que había imaginado posible. ¿Por qué yo?, logró preguntar finalmente. Hay mecánicos con más experiencia, con certificaciones de agencias, con estudios formales en institutos técnicos. Ana sonrió, pero era una sonrisa seria, porque los certificados y los títulos no garantizan integridad. He contratado mecánicos con credenciales impresionantes que resultaron ser deshonestos o incompetentes cuando nadie los vigilaba. Lo que demostró ayer no se puede enseñar en ninguna escuela. Mostró carácter, compasión y un compromiso genuino con hacer lo correcto incluso cuando le costaba personalmente. Esas son las cualidades que quiero en alguien que va a representar los valores de mi empresa. Necesito hablar con mi esposa, dijo Ramón, su mente todavía tratando de procesar todo. Es una decisión importante. Cambiaría toda nuestra vida. Por supuesto, respondió Ana, sacando una tarjeta de presentación de su bolsa. Aquí están mis datos. Tómese el fin de semana para pensarlo. Hable con su familia. Pero Ramón, quiero que sepa algo más. Este no es solo un trabajo. Es una oportunidad de cambiar la industria. Demostrar que los valores que usted representa, la honestidad, la competencia, el respeto por los clientes, pueden ser no solo moralmente correctos, sino también exitosos en los negocios. Quiero que me ayude a construir algo de lo que ambos podamos estar orgullosos. Después de que Ana se fue, Ramón se quedó sentado en el banco de trabajo durante largo rato, sosteniendo la tarjeta de presentación en sus manos manchadas de grasa. La tarjeta era elegante, impresa en papel grueso de alta calidad, con letras doradas que reflejaban la luz. Ana Gabriela Mendoza de Barrio
Vargas, fundadora y directora general, Automotriz Mendoza. Había números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas de oficinas corporativas. Todo era real. Ese sábado por la tarde, Ramón convocó una reunión familiar en la sala de su pequeño departamento. Miguel y Sofía estaban sentados en el sofá gastado, curiosos por la seriedad en el rostro de su padre. Lucía estaba en su silla favorita, la que habían comprado de segunda mano cuando se casaron y que a pesar de los años seguía siendo cómoda. Ramón se sentó en el borde de la mesa de centro y les contó todo: el encuentro con Ana, la reparación del BMW, la revelación de su verdadera identidad y la oferta de trabajo increíble. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto. Luego Sofía, con la honestidad brutal que solo los niños poseen, preguntó: «Papá, ¿eso significa que vamos a tener más dinero? ¿Podré tomar clases de piano como mi amiga Marta?» Ramón se rió, sintiendo que la tensión en su pecho se aflojaba un poco. «Sí, chiquita, probablemente podrás tomar clases de piano». Miguel, más maduro y reflexivo, preguntó algo más profundo: «Pero papá, ¿tendrías que viajar mucho? ¿No estarías en casa?» Era una buena pregunta, una que Ramón mismo se había hecho. «Tendría que viajar a las otras ciudades 1 o 2 veces al mes», explicó, «pero el resto del tiempo estaría basado aquí en la Ciudad de México, visitando las sucursales locales. Probablemente llegaría más temprano a casa que ahora, porque no tendría que quedarme hasta tarde limpiando el taller o terminando trabajos pendientes». Lucía, que había estado en silencio observando a su esposo cuidadosamente, finalmente habló: «Ramón, ¿qué es lo que te preocupa? Puedo ver en tus ojos que hay algo que te inquieta sobre esta oferta». Ramón siempre se había maravillado de cómo Lucía podía leer sus pensamientos. «Me preocupa don Eugenio», admitió. «Se va a quedar solo para cerrar el taller. Me siento como si lo estuviera abandonando en su momento más difícil». «¿Ya hablaste con él sobre esto?», preguntó Lucía. «No, acaba de pasar», respondió Ramón. «Pero lo voy a hacer. Necesito hacerlo». El domingo por la mañana, Ramón llamó a don Eugenio y le pidió si podían reunirse en el taller. El anciano mecánico llegó media hora después, caminando lentamente con su bastón, que usaba desde que se había lastimado la cadera el año anterior. Se sentaron en la pequeña oficina, el mismo lugar donde hace unos días don Eugenio le había dado la noticia del cierre. Ramón le contó todo sobre Ana Mendoza y su oferta, sin omitir ningún detalle. Cuando terminó, esperó la reacción de don Eugenio con el corazón acelerado. Temía ver decepción o tristeza en los ojos del hombre que había sido como un segundo padre para él. Para su sorpresa, don Eugenio sonrió ampliamente, sus ojos arrugados brillando con orgullo genuino. «Hijo, ¿sabes cuál es la peor parte de cerrar este taller? No es perder el negocio, ya soy viejo y estaba pensando en retirarme de todos modos. La peor parte era preocuparme por ti. ¿Por qué ibas a hacer? ¿Cómo ibas a mantener a tu familia? Ahora me quitas ese peso de encima. Esto es lo mejor que me pudiste haber contado. Pero lo voy a dejar solo para cerrar todo», protestó Ramón. «No me estás dejando solo», corrigió don Eugenio firmemente. «Me estás dando el mejor regalo que podría recibir, la tranquilidad de saber que mi mejor empleado, el mecánico que enseñé y que superó con creces todo lo que yo sabía, va a tener una vida mejor de la que yo pude darle. Ramón, te he visto trabajar durante 12 años. He visto cómo tratas a los clientes, cómo cuidas cada detalle, cómo nunca tomas atajos. Me recuerdas a mí cuando era joven, antes de que el peso de las preocupaciones me hiciera más cínico. Tú mantienes esa pureza, esa creencia de que hacer las cosas bien es suficiente. Y ahora vas a tener la oportunidad de demostrarlo a una escala que este pequeño taller nunca te pudo ofrecer». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos hombres ahora. Se abrazaron, un abrazo largo y fuerte que expresaba años de respeto mutuo, de lecciones compartidas, de batallas peleadas juntos contra clientes difíciles, reparaciones imposibles y meses cuando el dinero escaseaba. «Acepta ese trabajo», dijo don Eugenio cuando se separaron. «Ve y muéstrale al mundo cómo se debe ser un mecánico. Y cuando estés en esa posición importante, visitando talleres y entrenando a jóvenes, acuérdate de este lugar. Acuérdate de las lecciones que aprendiste aquí. Enseña a otros lo que yo te enseñé. Que no importa qué tan bueno seas con las herramientas si no tienes honestidad en el corazón». El lunes por la mañana, Ramón llamó al número en la tarjeta de Ana. Una asistente profesional contestó y lo conectó directamente con ella después
después de decir su nombre. Ana contestó en el tercer timbrazo, su voz sonando alegre y expectante. «Ramón, qué gusto escucharlo. ¿Ya tomó una decisión?» «Sí», respondió Ramón, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Acepto su oferta. Sería un honor trabajar para Automotriz Mendoza». «Excelente», dijo Ana, y Ramón podía escuchar la sonrisa en su voz. «¿Puede venir a las oficinas corporativas mañana por la mañana? Necesitamos arreglar el papeleo y me gustaría presentarlo a algunos miembros clave del equipo. También tengo algunas ideas sobre cómo estructurar su posición que me gustaría discutir con usted». Al día siguiente, Ramón se vistió con sus mejores ropas, que aunque no eran elegantes, estaban limpias y bien planchadas gracias a Lucía. Tomó el metro hasta la zona de Polanco, donde estaban ubicadas las oficinas corporativas de Automotriz Mendoza. El edificio era moderno y imponente, con paredes de vidrio que reflejaban el cielo azul de la mañana. Ramón sintió un momento de intimidación al entrar a la recepción elegante, tan diferente del mundo de talleres grasientos y herramientas manchadas que había sido su vida durante 20 años. La recepcionista, después de verificar su nombre en la computadora, lo dirigió al 10º piso. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Ana estaba esperándolo personalmente, ahora vestida con un traje ejecutivo profesional, pero con la misma sonrisa cálida que había mostrado incluso en su disfraz de persona común. «Ramón, bienvenido», dijo, estrechando su mano firmemente. «Venga, déjeme mostrarle lo que va a ser su nuevo mundo». Pasaron las siguientes 3 horas en reuniones. Ana le presentó a Roberto Sánchez, el director de operaciones, un hombre serio pero justo, que había trabajado en la industria automotriz durante 30 años. Conoció a Mariana Torres, la directora de recursos humanos, quien le explicó los beneficios con tanto detalle que la cabeza de Ramón comenzó a girar. Firmó montañas de papeles, contratos de trabajo, formularios de seguro, acuerdos de confidencialidad. La parte más importante de la visita fue cuando Ana lo llevó a una sala de conferencias privada y desplegó un mapa grande de México sobre la mesa, marcado con 11 puntos rojos que representaban las sucursales actuales de Automotriz Mendoza. «Esto es lo que he construido en 10 años», explicó Ana, su dedo trazando las ubicaciones. «Empecé con un solo taller en la colonia Roma que heredé de mi padre. Él murió cuando yo tenía 25 años, dejándome con un negocio pequeño que apenas sobrevivía. Todos me dijeron que lo vendiera, que una mujer joven no podía manejar un taller mecánico. Pero yo había crecido en ese taller. Había aprendido de mi padre desde niña. Sabía que el problema no era la industria, sino cómo se estaba manejando el negocio». Ramón escuchaba fascinado mientras Ana le contaba su historia. Cómo había reorganizado el primer taller, implementado estándares de calidad estrictos, entrenado a sus mecánicos no solo en habilidades técnicas, sino en servicio al cliente. Cómo el negocio comenzó a crecer no por publicidad costosa, sino por recomendaciones de boca en boca de clientes satisfechos. Cómo había reinvertido cada peso de ganancia en abrir nuevas sucursales, cada una construida sobre los mismos principios de honestidad y excelencia. «Pero mientras crecíamos, enfrenté un problema», continuó Ana, su voz volviéndose más seria. «Es difícil mantener la cultura y los valores cuando tienes múltiples ubicaciones. Los gerentes de sucursal tienen mucha autonomía, como debe ser, pero algunos han empezado a tomar atajos. Precios inflados aquí, un servicio innecesario allá. Nada terrible, nada que nos haya causado problemas legales, pero suficiente para preocuparme. Mi reputación se construyó sobre ser diferente, sobre ser el taller donde podías confiar que te tratarían honestamente. Si pierdo eso, pierdo todo. Y ahí es donde entro yo», dijo Ramón, comenzando a entender su papel. «Exactamente», confirmó Ana. «Necesito a alguien que entienda mecánica al nivel más profundo, pero que también comparta mis valores de manera inquebrantable. Alguien que pueda entrar a cualquier taller, evaluar no solo la calidad técnica del trabajo, sino la integridad de cómo se trata a los clientes. Alguien que los mecánicos respeten porque sabe de lo que habla, no solo un administrador que nunca ha tenido grasa bajo las uñas». Ana sacó un folder con documentos. «He preparado una descripción detallada de lo que visualizo para su posición. Básicamente, visitará cada sucursal al menos una vez al mes, observará cómo trabajan, revisará diagnósticos al azar, hablará con clientes,
también implementará un programa de entrenamiento continuo, pero hay algo más que quiero que considere. Ramón levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Quiero que dentro de 6 meses, después de que se haya familiarizado completamente con cómo operamos, cree un programa de certificación interna, dijo Ana. Un sistema donde cualquier mecánico de cualquiera de nuestros talleres pueda avanzar en su carrera basándose en demostrar no solo habilidad técnica, sino también los valores que buscamos. Imagine un joven que empieza como asistente de mecánico. Si trabaja duro, si aprende, si demuestra honestidad y excelencia, puede certificarse como mecánico junior, luego senior, luego especialista, luego tal vez supervisor de taller o incluso abrir su propia sucursal bajo nuestra marca. Quiero crear una escalera de oportunidades para personas como usted, que tienen el talento, pero que tal vez nunca tuvieron las oportunidades correctas. Ramón sintió un nudo en la garganta. Lo que Ana estaba describiendo era más que un trabajo, era un legado, una manera de cambiar vidas de la misma forma que la suya estaba siendo cambiada. Los primeros meses de Ramón en Automotriz Mendoza fueron intensos, pero emocionantes. Ana le asignó un Toyota Corolla de la empresa, un vehículo confiable y eficiente para sus viajes constantes entre talleres. Le proporcionó también una laptop, un teléfono celular de la empresa y una tarjeta de crédito corporativa para gastos de viaje. Para alguien que nunca había tenido más que herramientas básicas y un salario quincenal que desaparecía antes de llegar, estos recursos parecían casi excesivos. Su primera tarea fue visitar los 11 talleres y hacer una evaluación completa de cada uno. Ana le había pedido que fuera honesto y detallado, sin preocuparse por herir sentimientos o crear conflictos. Necesito saber la verdad, le había dicho, incluso si la verdad es incómoda. La sucursal de la colonia Roma, el original fundado por el padre de Ana, era ejemplar. El gerente, un hombre llamado Sergio Ramírez, que había trabajado con el padre de Ana, mantenía los estándares con orgullo casi religioso. Las herramientas estaban organizadas, los mecánicos trabajaban con profesionalismo, los precios eran justos. Ramón se sintió como en casa allí. El taller de Guadalajara, sin embargo, era otra historia. El gerente, un hombre joven llamado Fernando, que había sido contratado hace 2 años, había permitido que se deslizaran los estándares. Ramón observó durante 2 días y encontró múltiples problemas. Diagnósticos apresurados, mecánicos que no limpiaban adecuadamente las áreas de trabajo y, lo más preocupante, varios casos donde se habían recomendado servicios que no eran inmediatamente necesarios. Después de completar su circuito de todas las sucursales, Ramón preparó un informe detallado para Ana. Se reunieron en su oficina un viernes por la tarde, con el sol de octubre entrando por las grandes ventanas. 8 de los 11 talleres están funcionando bien, reportó Ramón. Tienen áreas de mejora que detallé en el informe, pero nada crítico. 3 talleres necesitan intervención inmediata: Guadalajara, Monterrey y la sucursal sur de la Ciudad de México. Los problemas van desde falta de entrenamiento hasta, en un caso, posible deshonestidad intencional. Ana leyó el informe con expresión seria. ¿Qué recomienda? Para Guadalajara y Monterrey, creo que son problemas de gerencia y entrenamiento, explicó Ramón. Los gerentes son buenos técnicamente, pero no han establecido cultura de excelencia. Necesitan entrenamiento en liderazgo y supervisión más cercana. Pero el taller sur es diferente. El gerente de allí creo que está deliberadamente inflando precios y recomendando servicios innecesarios. Tenemos que actuar rápido antes de que arruine nuestra reputación. Ana asintió. Haga lo que tenga que hacer. Tiene mi respaldo completo. La confrontación con el gerente del taller sur, un hombre llamado Gustavo, fue desagradable pero necesaria. Cuando Ramón presentó evidencia de sus prácticas, Gustavo inicialmente negó todo. Luego se volvió defensivo, finalmente agresivo. Ana estuvo presente en la reunión y manejó la situación con firmeza profesional. Gustavo fue despedido esa misma tarde. Gracias por tener el valor de reportar esto, le dijo Ana a Ramón después de que Gustavo se había ido. Sé que no fue fácil. Muchas personas en su posición habrían mirado hacia otro lado para evitar conflictos. No podía hacer eso, respondió Ramón simplemente. Usted me contrató para proteger sus valores. Eso es lo que hice. Durante los siguientes 6 meses, Ramón transformó las operaciones
de Automotriz Mendoza. Implementó un sistema de revisiones sorpresa donde él personalmente evaluaría trabajos al azar, hablando con clientes después para verificar su satisfacción. Creó un programa de entrenamiento mensual donde los mecánicos de todas las sucursales aprendían nuevas técnicas y, más importante, reforzaban los valores de honestidad y excelencia. El programa de certificación interna que desarrolló fue particularmente innovador. Estableció 5 niveles: asistente, mecánico junior, mecánico senior, especialista y maestro mecánico. Cada nivel requería demostrar no solo habilidades técnicas específicas, sino también comportamiento ético y servicio al cliente ejemplar. Los mecánicos podían avanzar de nivel tomando exámenes prácticos que Ramón personalmente supervisaba, y cada avance venía con aumento de salario y responsabilidades. La vida personal de Ramón también había florecido. Con su nuevo salario, la familia se había mudado a un departamento más grande en la colonia del Valle. No era lujoso, pero tenía 3 recámaras para que los niños no tuvieran que compartir, una cocina espaciosa donde Lucía podía cocinar cómodamente, e incluso una pequeña sala de estar donde podían recibir visitas. Sofía había comenzado sus clases de piano y mostraba talento natural. Miguel estaba considerando estudiar ingeniería mecánica en la universidad, inspirado por el trabajo de su padre. Un año después de que Ramón comenzara en Automotriz Mendoza, Ana lo llamó a su oficina un lunes por la mañana. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de emoción y nerviosismo que Ramón no había visto antes. «Tengo noticias», dijo Ana una vez que Ramón estuvo sentado. «Grandes noticias. Una cadena internacional de autopartes nos ha hecho una oferta para adquirir Automotriz Mendoza. Es una cantidad considerable de dinero, suficiente para que yo nunca tenga que trabajar otro día en mi vida». Ramón sintió un vacío en el estómago. ¿Todo lo que habían construido iba a ser vendido? Ana debió notar su expresión porque rápidamente continuó. «No he decidido si voy a aceptar, pero si lo hago, tengo condiciones. Una de ellas es que usted sea promovido a director de operaciones de todas las sucursales, no solo supervisor de control de calidad, con un salario acorde a esa posición y garantía de empleo por al menos 5 años. También insistiría en que mantengan nuestros estándares de servicio y nuestro programa de certificación interna». «¿Qué opina usted?», preguntó Ramón cuidadosamente. «¿Quiere venderle su empresa?». Ana suspiró y se reclinó en su silla. «Honestamente no lo sé. Por un lado, sería libertad financiera total, la capacidad de hacer lo que quiera con mi vida. Por otro lado, esta empresa es el legado de mi padre. Y después de conocerlo a usted, de ver el impacto que podemos tener en las vidas de nuestros empleados, me cuestiono si el dinero es realmente lo más importante. ¿Puedo compartir con usted lo que haría yo?», ofreció Ramón. «Por favor». «Yo no vendería», dijo Ramón con convicción. «No porque el dinero no sea importante, lo es, pero porque lo que hemos construido aquí es más que un negocio. Es una comunidad, es oportunidades para personas que de otra manera no las tendrían. Hace un año yo estaba a punto de perder mi trabajo, desesperado por cómo mantener a mi familia. Usted me dio no solo un empleo, sino una oportunidad de crecer, de demostrar de lo que soy capaz. Ahora yo estoy haciendo lo mismo con otros mecánicos jóvenes a través de nuestro programa de certificación. Si vende a una corporación internacional, tal vez mantengan los estándares por un año, tal vez 2, pero eventualmente las decisiones se tomarán en salas de juntas lejos de aquí, por personas que nunca han tenido grasa bajo las uñas, que solo ven números en hojas de cálculo, y todo lo especial de Automotriz Mendoza se perderá». Ana lo miró en silencio durante un largo momento. Luego sonrió y había lágrimas en sus ojos. «Tiene razón, completamente. Necesitaba escucharlo decir en voz alta para estar segura de lo que yo ya sentía en mi corazón. Voy a rechazar la oferta». 3 años después de aquel fatídico día cuando Ramón arregló el BMW de Ana, las cosas habían cambiado dramáticamente, pero en las mejores formas posibles. Automotriz Mendoza había crecido a 17 sucursales. Ana seguía siendo la propietaria, aunque ahora compartía parte de la propiedad con 3 socios clave, incluyendo el 5% que le había ofrecido a Ramón como bono por su desempeño excepcional. Ramón, ahora director de operaciones, ganaba más de lo que jamás había soñado posible, pero más importante que el dinero era la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia real. El programa
programa de certificación que había creado había transformado las vidas de más de 50 mecánicos jóvenes, muchos de ellos de circunstancias difíciles similares a las que él había enfrentado. Uno de esos jóvenes era Javier Morales, un chico de 22 años que había llegado a la sucursal de la colonia Roma hace 2 años. Javier había crecido en un orfanato, nunca conoció a sus padres y había pasado su adolescencia haciendo trabajos ocasionales para sobrevivir. Había aprendido mecánica básica ayudando en talleres de barrio, pero nunca había tenido oportunidad de formalizarse. Ramón vio algo familiar en Javier, el mismo hambre de aprender, la misma ética de trabajo inquebrantable, la misma honestidad fundamental que no se podía enseñar. Tomó a Javier bajo su ala personalmente, igual que don Eugenio había hecho con él años atrás. En una tarde particularmente significativa, Ramón y Javier estaban trabajando juntos en un problema complicado de transmisión en el taller principal. Mientras trabajaban lado a lado, Ramón le contaba a Javier su historia, cómo él mismo había estado al borde de perder todo, cómo un simple acto de ayudar a una extraña había cambiado el curso de su vida. La lección no es que debemos ayudar a otros esperando recompensa, explicó Ramón, sus manos manchadas de aceite de transmisión mientras ajustaba un solenoide. La lección es que cuando haces lo correcto, cuando actúas con integridad, incluso cuando cuesta, el universo tiene una manera de equilibrar las cosas. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la forma que esperas, pero eventualmente. ¿Alguna vez volviste a ver a don Eugenio?, preguntó Javier. Ramón sonrió. Claro, lo visito cada mes. Ya está completamente retirado, vive cómodamente con su pensión y algunos ahorros. Le encanta escuchar las historias de lo que estamos construyendo aquí. Dice que es como ver su legado multiplicado. Esa noche, Ramón llegó a casa más tarde de lo usual. Su familia ahora vivía en una casa pequeña, pero propia en la colonia Coyoacán, cumpliendo el sueño de toda una vida. Lucía había dejado su trabajo en la tienda de abarrotes para tomar clases de repostería, su pasión secreta durante años. Miguel estaba en su 3er año de ingeniería mecánica en la UNAM, becado por Automotriz Mendoza bajo un programa que Ramón había ayudado a establecer. Sofía, ahora de 14 años, tocaba piano en recitales escolares y soñaba con estudiar música profesionalmente. Ramón se sentó en el pequeño jardín trasero de su casa, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensó en todos los eventos que lo habían llevado a este momento. La crisis en el taller de don Eugenio, el encuentro con Ana y su BMW problemático, la decisión de ayudar a pesar de sus propias dificultades financieras. Si hubiera sido egoísta ese día, si hubiera visto solo sus propias necesidades y rechazado ayudar a Ana, ¿dónde estaría ahora? Probablemente en otro taller pequeño, ganando salario mínimo, todavía luchando para llegar a fin de mes. En cambio, había seguido su instinto de hacer lo correcto, y eso había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero la verdadera recompensa no era su casa, o su salario, o su posición. La verdadera recompensa era saber que ahora él estaba en posición de hacer por otros lo que Ana había hecho por él. Cada joven mecánico que entrenaba, cada oportunidad que creaba, cada vez que se aseguraba de que un cliente fuera tratado honestamente, estaba pagando hacia adelante el regalo que había recibido. Ana había dicho algo profundo en su primera conversación real. Este no es solo un trabajo, es una oportunidad de cambiar la industria, demostrar que los valores que usted representa pueden ser no solo moralmente correctos, sino también exitosos en los negocios. Ella tenía razón. Habían demostrado que una empresa podía crecer y ser rentable mientras trataba a empleados y clientes con dignidad y respeto. Automotriz Mendoza se había convertido en modelo en la industria. Otras empresas estaban empezando a copiar sus programas de certificación y estándares de servicio. Ramón pensó en todos los mecánicos jóvenes trabajando en sus 17 sucursales en este momento, cada uno de ellos con su propia historia, sus propios sueños, sus propias luchas. Algunos venían de familias pobres, otros eran padres jóvenes tratando de mantener a sus hijos, otros estaban escapando de situaciones difíciles, pero todos tenían una cosa en común: alguien había visto potencial en ellos y les había dado una oportunidad. El teléfono de Ramón sonó, sacándolo de sus reflexiones. Era
Era Ana. Ramón, perdón por llamar tan tarde, dijo ella, pero tenía que contarte. ¿Recuerdas a Javier Morales? Claro, trabajé con él esta tarde. Acaba de completar su certificación de mecánico senior. En solo 2 años subió de asistente a senior. Es el tiempo más rápido en la historia de nuestro programa. Quiero que consideres prepararlo para especialización en sistemas eléctricos. Creo que tiene el potencial. Ramón sonrió en la oscuridad de su jardín. Yo también lo creo. Voy a trabajar con él personalmente. Sabía que dirías eso, respondió Ana con calidez en su voz. Eres exactamente la persona que esperaba que fueras cuando te conocí. Gracias por todo lo que haces, Ramón. No solo por la empresa, sino por todas esas vidas que tocas. Después de colgar, Ramón se quedó sentado unos minutos más, dejando que la paz de la noche lo envolviera. Un pobre mecánico había gastado su último dinero ayudando a una extraña, sin saber quién era ella realmente. Al día siguiente, había descubierto que esa extraña era la puerta a un futuro que nunca había imaginado posible. Pero la historia no terminaba con su transformación personal. Terminaba con docenas de otros mecánicos teniendo sus propias oportunidades, sus propias transformaciones. Terminaba con clientes siendo tratados honestamente en una industria conocida por su deshonestidad. Terminaba con una empresa exitosa, demostrando que los valores morales y el éxito financiero no eran opuestos, sino complementarios. Ramón Castillo había aprendido la lección más importante de todas, que un solo acto de bondad puede crear olas que se extienden mucho más allá de lo que cualquier persona puede imaginar. Que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando cuesta, tiene valor que trasciende cualquier recompensa material. Y mientras las estrellas brillaban débilmente sobre la Ciudad de México, Ramón supo que había encontrado su propósito verdadero. No era solo arreglar carros, era arreglar vidas, comenzando con la propia y extendiéndose hacia todos aquellos que cruzaran su camino. Era ser el tipo de persona que su madre estaría orgullosa de llamar hijo, el tipo de mecánico que don Eugenio estaría orgulloso de haber entrenado, el tipo de hombre que su familia estaría orgullosa de amar. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta, historias de gente común haciendo cosas extraordinarias simplemente por elegir ser honestos y bondadosos en un mundo que a veces olvida el valor de estas cualidades simples pero poderosas.